Hablemos de uno de los textos más famosos, más citados de las Escrituras hebreas, la profecía del Nuevo Pacto, allá en Jeremías 31. Es un pasaje bellísimo, ¿no? Ha resonado por milenios, prometiendo una relación totalmente nueva con Dios. Pero, ¿y si les dijera que la historia detrás de esas palabras es mucho más radical, mucho más desesperada de lo que imaginamos? Hoy les propongo esto. Lo que leemos en Jeremías 31 no es una simple profecía sobre el futuro. Es una de las invenciones teológicas más audaces de la historia, una idea forjada en las cenizas de un desastre nacional, diseñada como una respuesta directa al fracaso total del antiguo pacto del Sinaí. Pondré mi ley en su interior, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La fuerza de esas palabras es innegable. Evocan una intimidad, una conexión directa que, ha sido el sueño de millones de creyentes. Y claro, la lectura tradicional es que esto es una promesa para el fin de los tiempos, una nueva era. Pero si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo la genialidad y, sobre todo, la urgencia del momento en que se escribió. Para entender de verdad esta idea, tenemos que quitarle todas las capas de teología que se le han puesto encima y verla como lo que fue. Un acto de pura supervivencia ideológica. A ver, que quede súper claro. La idea de un nuevo pacto no nace en un momento de paz y reflexión, nace de un trauma colectivo gigantesco. Es la respuesta increíblemente sofisticada de la élite de Judá a una crisis que amenazaba con borrarlos del mapa, con disolver su identidad para siempre. Fue, literalmente, un reinicio completo del sistema operativo teológico de Israel. No se concibió para predecir el futuro, sino para asegurar que Israel tuviera un futuro. Lo que vamos a analizar es básicamente el plan maestro para que una fe sobreviva cuando su mundo entero ha sido reducido a escombros. Miren, lo que los autores de este texto propusieron con esa frase hebrea Berit Hadashah no era un parche, no era una simple actualización del pacto que ya tenían, no. Fue una declaración brutalmente honesta. El modelo anterior, el gran pacto del Sinaí, que lo había definido todo durante siglos, había fallado. Y había fallado de manera catastrófica. Era admitir que un sistema basado en una ley escrita en piedra, en un templo, en un lugar, era en el fondo demasiado frágil. Lo que se necesitaba no era una reparación, era un reemplazo total. Y para que podamos calibrar la verdadera magnitud de esta invención, es clave que viajemos a ese momento, al epicentro del desastre que la provocó. No podemos entender la solución si no medimos primero la profundidad del abismo. Estamos en el año 586 antes de la Era Común. Un punto de quiebre que significó la aniquilación casi total del universo, no solo político, sino simbólico, del antiguo reino de Judá. Esto no es solo historia antigua, es el evento que le dio forma a gran parte de la Biblia que conocemos hoy. Miren esta cronología del desastre. En el 597, Nabucodonosor II, el emperador de Babilonia, ya había sometido Jerusalén, llevándose al rey y a toda la élite. Pero eso fue solo el comienzo. Después de un intento de rebelión, los babilonios volvieron, y esta vez con todo. En el 586, Jerusalén fue demolida, sistemáticamente. Y lo peor de todo, lo más devastador, el templo de Salomón, el centro del cosmos para la fe de Israel, la casa de Dios en la tierra, fue incendiado y reducido a cenizas. Los que quedaron fueron masacrados o deportados, dejando una tierra fantasma. Esto no fue una simple derrota militar. Fue un verdadero apocalipsis teológico que hizo estallar los cimientos de su fe. El colapso fue total porque derrumbó de un solo golpe los tres pilares que sostenían toda su identidad. Primero, la teología de Sión, la creencia de que Dios vivía en su templo y que por lo tanto Jerusalén era intocable, invencible. Esa creencia se hizo humo, literalmente, con las llamas del templo. Segundo, el pacto davídico, la promesa divina de que un descendiente del rey David reinaría para siempre. Con el último rey deportado y sus hijos ejecutados, esa promesa parecía una broma cruel. Y por último, el más importante de todos, el pacto sinaítico. El acuerdo original: si obedecen mis mandatos, vivirán en esta tierra y serán mi pueblo. Pero ahora habían perdido la tierra, habían sido derrotados. La conclusión lógica y aterradora era que el pacto estaba roto, anulado. Frente a algo así, solo había dos opciones. O tu Dios Yahvé había sido derrotado por los dioses de Babilonia, o la naturaleza misma del pacto había sido malinterpretada desde el principio.
Los intelectuales del exilio, los que escribieron estos textos, eligieron la segunda opción. Se negaron a aceptar la derrota de su Dios, y en su lugar se lanzaron a un proyecto teológico de una audacia increíble. Si el pacto se había roto porque sus soportes físicos, la tierra, el rey, el templo, podían ser destruidos, entonces la única solución era mover el pacto a un lugar que ningún imperio pudiera conquistar: el interior del ser humano. Esta tabla nos deja ver el cambio de paradigma de forma muy clara. El sistema antiguo, simbolizado por las tablas de piedra del Sinaí, era externo. Dependía de un código escrito, de rituales en un lugar específico, el templo, y de intermediarios, los sacerdotes. Su fragilidad quedó demostrada de la peor manera posible. Ahora el nuevo sistema que propone Jeremías es todo lo contrario. La ley ya no está en piedra, sino en el corazón, el centro de la voluntad. Pasa de ser algo externo a ser algo interno, innato, y por lo tanto se vuelve indestructible. Ya no necesitas que un sacerdote te enseñe la ley porque el conocimiento de Dios se vuelve directo, personal. Es un giro radical, de una religión institucional y centralizada a una fe portátil e individual. Ahora vamos a la filología, porque aquí está la clave. La frase hebrea Barit Hadashah es lo que los expertos llaman un apax legomenon. ¿Qué significa eso? Que aparece una sola vez en toda la Biblia hebrea, aquí, justo en este pasaje, y eso le da un peso tremendo. La palabra clave es Hadashah, nuevo. En hebreo bíblico esto no significa simplemente renovado, implica algo de una calidad completamente diferente, algo que reemplaza lo anterior. Al usar esta palabra, el autor está diciendo algo radical. El pacto del Sinaí no se está arreglando, se está declarando obsoleto y se está sustituyendo. Es una admisión de fracaso, así de simple y así de valiente. Y la metáfora central de esta invención es escribir en el corazón, kataf al-lev. La genialidad de esto es que es una inversión directa de otro pasaje del mismo libro. En Jeremías 17, el profeta se lamenta de que el pecado de Judá está grabado en la tabla de su corazón. El autor del Nuevo Pacto toma esa misma imagen de una inscripción permanente y le da la vuelta. Es como si Dios mismo borrara la inscripción del pecado para reescribirla con su propia ley. El corazón, que para ellos era el centro del pensamiento y la voluntad, se convierte en un texto divino. ¿Y esto qué crea? Una fe portátil. Ya no necesitas un templo en Jerusalén. El santuario, el texto sagrado, viaja contigo a donde vayas, incluso al exilio en Babilonia. Claro, esta solución no apareció de la nada. Fue una de varias respuestas teológicas que intentaron darle sentido al desastre. Y para valorar de verdad lo única que fue la propuesta de Jeremías, es muy útil compararla con otras dos respuestas muy importantes de la misma época, que también están en las Escrituras: la del libro de Lamentaciones y la del profeta Ezequiel. Cada uno da un diagnóstico y una solución muy diferentes para el mismo trauma. Analicemos estas tres miradas. El libro de Lamentaciones es la respuesta más visceral. El diagnóstico es que Dios los abandonó. Y la solución es que no hay solución. Es un grito de dolor puro, sin resolver. Por otro lado, Ezequiel, que venía de una familia de sacerdotes, dice que el problema está en el ser humano, que tiene un corazón de piedra, incapaz de obedecer. Su solución entonces es casi quirúrgica. Dios tiene que intervenir y hacer un trasplante de corazón. Pero los autores de Jeremías, que seguramente eran escribas, lo ven diferente. Para ellos el problema no es el corazón humano, es el sistema. El pacto era externo y por eso se rompió. Su solución entonces es legal, es de escribas. Hay que reescribir el contrato desde cero y guardarlo en un lugar seguro, inmune a todo, el propio corazón. Una vez que una idea tan potente se suelta en el mundo, es inevitable que empiece a tener vida propia. El concepto del Nuevo Pacto, que nació como una estrategia de supervivencia para el Israel del siglo VI antes de la Era Común, no se quedó quieto. Empezó un viaje larguísimo y fascinante a través de la historia, donde fue adoptado, adaptado y, muchas veces, reinterpretado por completo por otras comunidades para sus propias causas. Varios siglos después, nos encontramos con la comunidad de Qumran, la gente de los rollos del Mar Muerto, y ellos se apropiaron de esta idea. En sus textos hablan de sí mismos como la comunidad del Nuevo Pacto. Pero ojo, le dan un giro radical a la intención original. Lo que en Jeremías era una promesa de restauración para toda la casa de Israel, en Qumran se convierte en el estatuto de su secta exclusiva.
El nuevo pacto ya no es una esperanza para todo el pueblo, sino una realidad limitada a su pequeño grupo de elegidos. Una idea que nació para unir a un pueblo destrozado, ahora se usaba como herramienta para justificar la división. Y eso nos lleva a la reapropiación más influyente de todas, la del cristianismo primitivo. Cuando los evangelios, como el de Lucas, ponen estas palabras en boca de Jesús en la última cena, están haciendo una recontextualización de un alcance tremendo. Desconectan por completo el concepto de su origen, la crisis del exilio y la restauración de Israel. El pacto ya no tiene que ver con la ley y la tierra. Ahora se redefine alrededor de la persona y el sacrificio de Jesús, creando una nueva comunidad cuya identidad se basa en esta nueva interpretación. La epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento es la que lleva esta reinterpretación a su conclusión lógica y final. El autor cita el pasaje de Jeremías 31, palabra por palabra, para argumentar su punto. Y su lógica es esta. Si Dios mismo prometió un pacto nuevo, eso significa, por definición, que el primero ya quedó viejo y está a punto de desaparecer. Con este movimiento se completó la transformación del texto. Lo que empezó como una brillante estrategia de supervivencia para el judaísmo en el exilio, se convirtió en una profecía clave para el cristianismo, usada muchas veces para argumentar que el cristianismo había reemplazado al judaísmo como el pueblo del pacto de Dios. Y todo esto nos trae de vuelta a nuestra pregunta inicial. Entonces, ¿cómo debemos entender Jeremías 31? ¿Fue una predicción sobrenatural de un futuro lejano, como lo leyeron después judíos y cristianos? ¿O fue algo más inmediato, más humano? ¿Fue una especie de terapia teológica, una respuesta brillante y creativa a un trauma cultural aplastante, diseñada para un pueblo cuyo mundo había sido aniquilado? Quizás la pregunta no es elegir entre una y otra. Quizás la profecía en su forma más poderosa es precisamente eso, un acto terapéutico de imaginación radical para crear un futuro posible a partir de un presente que parece insoportable. A la luz de toda la evidencia histórica y textual, la conclusión es contundente. El nuevo pacto, en su origen, fue una máquina de supervivencia ideológica, una construcción teológica de vanguardia, diseñada por los intelectuales del exilio para responder a una pregunta desesperada. ¿Cómo seguimos teniendo una relación con Dios si todo lo que la garantizaba, tierra, templo, rey, ya no existe? Y la respuesta que dieron fue desconectar el pacto de cualquier realidad externa y frágil y anclarlo en el único lugar que les quedaba, el interior del ser humano. Y este, al final, es el gran legado de esta invención. Al llevar la ley y la relación con Dios hacia adentro, los autores de Jeremías 31 crearon el prototipo de una fe portátil. Diseñaron una identidad religiosa que podía sobrevivir a la pérdida de todo, de un país, de un gobierno, de un centro de culto. Crearon un templo que ningún ejército podía quemar, un pacto que ninguna catástrofe podía romper, porque su sede era el corazón humano. Este texto no es solo una promesa de esperanza, es el acta de nacimiento de una nueva forma de entender la religión, una que puede ir más allá de la historia y la geografía. Es el testimonio extraordinario de cómo una comunidad, al borde de la aniquilación, puede redefinir sus creencias más sagradas, no solo para sobrevivir, sino para encontrar un significado más profundo y universal para su fe. Una lección de resiliencia que sin duda sigue resonando hasta hoy.